E incluso Simón Bolívar, tras la derrota, ya había incluido esta maravillosa idea. El Ferrocarril del Pacífico, un vínculo vital para el desarrollo colombiano. Finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el Valle del Cauca era una región con una riqueza impresionante, aislada por grandes cordilleras que son la central y la cordillera occidental. Bienvenidos y adentrémonos en esta maravillosa aventura, donde conoceremos lo que fue y lo que es hasta ahora el Ferrocarril del Pacífico, lo poco que queda y lo que podamos encontrar. Sin más preámbulos, sumérgete y conoce más de lo que fue esta maravilla de la ingeniería, que un día conmocionó y sacó lágrimas de alegrías a muchos colombianos. Sin más preámbulos, empecemos. Limitaba su subsistencia, ya que poseía solo caminos que parecían como sendas, en los que solo se podía transitar o viajar en mulas por las imponentes montañas y las cordilleras. Una idea de lo que eran las cordilleras antes del ferrocarril, lo que la gente caminaba. Ofrecía una gran ayuda, pero la barrera infranqueable, el gran muro, la trayectoria hacia el puerto de Buenaventura. Una trayectoria larga, la cual conllevaba a días o semanas de viaje para llegar. Desde entonces se empezó a construir esto que se llama el ferrocarril del Pacífico, que sin dudas pudo trascender por diferentes municipios del Valle del Cauca. Aquí estamos en la antigua estación de tren que queda en San Pedro, Valle del Cauca. Así se encuentra abandonada en la actualidad. 20 días a lomo de mula. A lomo de mula y sometiéndose a muchos riesgos en estas cordilleras y valles. Ese era el obstáculo que le tocaba hacer a los que querían trascender esta trayectoria o viajar para llevar sus productos hacia el puerto de Buenaventura. Un obstáculo que condenaba a la región hacia el subdesarrollo. Sin preámbulos, vamos a mostrarles un poco de lo que era esta antigua estación de el tren o el ferrocarril del Pacífico. Así era la estación, donde desde hacia acá venía el tren directamente desde la ciudad de Buga y llegaba hasta aquí. Hoy en día esto es puro abandono. Miren, así está hoy en día esta antigua estación. Pero la visión hacia un futuro distinto ya tomaba forma. Una época donde el ferrocarril era sinónimo de progreso. El gobierno de Colombia vio en él la clave para desarrollar el potencial del país, porque la idea de unir el Pacífico con el resto del valle ya se notaba. E incluso Simón Bolívar, tras la derrota, ya había incluido esta maravillosa idea. Desde en 1982 ya había empezado a gestarse esta construcción de lo que es el ferrocarril del Pacífico. Una arteria de hierro que conllevaría a conectar Buenaventura, Cali y con Palmira Valle.
y eventualmente el corazón mismo de la nación colombiana. De igual manera, seguimos mostrándole todas estas obras que han quedado abandonadas actualmente, así suelen verse, así, todas destruidas. En gran parte podemos ver estas carrileras intactas, pareciera que nunca se han degradado por la lluvia o desgastadas por el óxido. Impresionante que todavía sigan así de intactas. La realidad de la construcción fue brutal, ya que fue iniciada en 1882. Cada tramo fue una batalla. En 1882, el primer tramo de esta vía de apenas 20 kilómetros fue inaugurada entre Buenaventura y Córdoba. Fue inaugurado, pero desesperadamente cada tramo era una tarea larga, apenas avanzando por 1 kilómetro cada año. Así seguía la construcción del ferrocarril, paralizándose por conflictos de la guerra de los 1000 días, una de las cosas que conllevaría al atrasamiento de la construcción del ferrocarril del Pacífico. La Guerra de los 1000 días fue una de las causas que llevó a la demora para crear esta vía que es hoy el ferrocarril del Pacífico. Pero la tragedia no solo estaba en la geografía o la política. La mano de obra fue el pilar y también la víctima de esta gigantesca obra. Trabajadores irlandeses inicialmente centrados, luego miles de hombres locales, a menudo bajo precarios y enfermedades tropicales. Cada durmiente, cada riel llevaba consigo un inmenso costo humano. Tras décadas de esfuerzo imparable, esta arteria de acero llegó a Dagua en 1909. En 1912 llegó a Yumbo. Y un día memorable, el 1 de enero de 1915, el silbato de la locomotora rompió el aire de Cali. Fue el sonido del futuro, el inicio de una nueva era para la región. La expansión no se detuvo, como Palmira 1917, Tuluá 1920. Cartago en 1925 y una rama de este también que se dirigía hacia Armenia. Otra de esta llegando a Popayán en 1925. Y para 1930 esta red del ferrocarril del Pacífico era la red del ferrocarril más extensa y grande de toda Colombia, así ayudando a progresar, exportando mercancías como el café hacia distintos lugares del Valle del Cauca. Hoy en día lo que nos rodea en este ferrocarril son puros cultivos de caña que se extienden por todos lados. En 1940, la red se empalmó con todas las vías nacionales y llegando hacia el ferrocarril de Antioquia. Pero sin embargo, el destino tenía otros planes. En el siglo XX, consigo mismo el auge de las carreteras,
automotriz y relegando así el auge del ferrocarril a un segundo plano. Así, olvidando lo que hoy es en día, esto como lo vemos así, abandonado y solo. De la majestuosa red del ferrocarril de antaños, hoy solo queda esto: soledad, ecos y el recuerdo del silbato y las ruedas del tren, en completa soledad como lo vemos hoy así. Algunos lugares ya no tienen ciertos rieles, otros están en nada, pero todavía podemos apreciar gran parte de esta y recordar, bueno, recordar no tampoco, pero algunos sí, ya que en esa época yo todavía ni siquiera vivía, pero traerles esto de recuerdo es bonito para que ustedes nunca olviden esa época que me gustaría haber sido de ella. Pero el ferrocarril del Pacífico fue mucho más que eso, ya que consolidó muchas partes del Valle del Cauca con Colombia. Fue mucho más que un hierro y vapor, fue un motor de vapor, un símbolo de modernidad del vínculo vital que sacó una región aislada y forjó el carácter de un país. Hoy, mientras se habla de su posible reactivación, su historia nos recuerda el esfuerzo humano. Hoy en día los planes todavía no son concretos. Se habla de reactivar esta vía ferroviaria, que sin embargo sería una gran ayuda para el país y consolidar el ferrocarril del Pacífico con el interior de nuestra amada Colombia, que es Bogotá. Pero la ingeniería es increíble. ¿Cómo puede una barra de esta soportar tanto peso? Es ingeniería pura, gente. Miren, esto lleva casi 30 años o más aquí, a sol y agua. Y hoy en día esto sigue intacto, miren, intacto. Es impresionante lo que el ser humano puede llegar a hacer. Y miren, vean que esto solo se sostiene por estos aros. Miren, tanto peso, estos muros de concretos, cuántos años no llevan ahí y siguen intactos. Es impresionante la ingeniería y hasta dónde llega el hombre. Este sigue siendo una maravilla que quizás algún día dejará de existir. Aunque se renueve, la modernidad sigue creciendo día a día. Y esperando que este ferrocarril vuelva a ser reactivado, se habla de su posible reactivación. Eso es lo que se dice, esperemos que sí. Así, llegando al final de este capítulo que se llama El ferrocarril del Pacífico. Una arteria de hierro que pudo consolidar el Valle del Cauca, parte del Cauca, Antioquia, con el corazón del país, con Armenia y muchos lugares más. Esta es la línea más grande que tuvo Colombia y la primera. Así que si les gustó este video, no olviden darle like, comentar y suscribirse al canal para seguir consolidando más videos como este. Yo soy Donny Colombia. Gracias por llegar hasta aquí.